Hola queridos estudiantes, en esta oportunidad quiero hablarles acerca de un tema súper interesante, son los momentos de la evaluación y estaremos abordando qué es la evaluación diagnóstica, la evaluación formativa y la evaluación sumativa. Bienvenidos. Cuando nosotros empezamos a analizar todos los procesos de evaluación, hemos empezado a determinar, por ejemplo, que la evaluación tiene unas características de acuerdo con los actores involucrados, por ejemplo, la autoevaluación, la coevaluación, la heteroevaluación. Hemos tenido en cuenta que la evaluación puede ser procesual, puede ser de resultados, que lo ideal es que la evaluación tenga de ambos aspectos. Hemos determinado que la evaluación es flexible, que la evaluación es continua, que la evaluación tiene que atender a unos criterios, que la evaluación tiene que estar ligada a procesos públicos claros que conozcan los estudiantes y de acuerdo con eso, entonces también se definen algunos elementos como los tipos de evaluación y los momentos de la evaluación. En este caso hablaremos de esos momentos de la evaluación. Hablaremos de la evaluación diagnóstica, teniendo en cuenta que esta evaluación diagnóstica nos brinda la posibilidad de abrir cualquier proceso de aprendizaje. Cuando nosotros empecemos a desarrollar una unidad, un módulo, un tópico, cuando empecemos a abordar contenidos conceptuales, procedimentales, actitudinales, será preciso generar procesos de evaluación diagnóstica. En esta evaluación diagnóstica nosotros podremos determinar cuáles son los saberes previos de los estudiantes, realmente cuáles traen los estudiantes y esos saberes previos nos ayudan a conectar al estudiante con los nuevos saberes. Por eso es tan importante determinar cuáles son esos saberes previos. Esta evaluación diagnóstica nos permite comprobar los vacíos en los procesos formativos, nos permite comprobar cuando los estudiantes traen saberes que no son correctos, saberes errados, y nos permite brindar oportunidades para que el estudiante pueda desaprender y aprender. En cuanto a los procesos de evaluación diagnóstica, también podemos pensar que la evaluación es una manera también que permite al estudiante prepararse para aprender. Y es que allí es importante ver cómo la evaluación puede abrir procesos de percepción en el estudiante, puede permitirle desarrollar reglas verbales que le permitan acceder a los nuevos conocimientos. Los procesos de evaluación permiten que el estudiante pueda analizar la información nueva, la que va entrando, y van generando esa oportunidad para que el estudiante seleccione información pertinente y se prepare efectivamente para aprender. También esa evaluación diagnóstica le ayuda a uno como maestro a detectar dificultades y fortalezas. Si nosotros hacemos procesos de evaluación diagnóstica efectivos, pues vamos a tener claridad acerca del panorama que nos espera cuando comencemos una unidad, como les decía, o un módulo o abordar ciertos contenidos. En la medida en que nosotros tengamos claridad acerca de las dificultades de los estudiantes, pues no vamos a avanzar tan rápido, sino que vamos a desarrollar planes de refuerzo, vamos a recordar algunas cosas, vamos a repasar lo visto y a partir de ahí sí podemos empezar a conectar con los nuevos saberes, los procesos que vamos a desarrollar en el aula, pues cuando estemos trabajando con los estudiantes. Esta evaluación diagnóstica es fundamental porque además te va a permitir observar cómo vienen los estudiantes de un grado a otro, cómo los estudiantes también están preparados para desarrollar procesos interdisciplinares. Si estamos haciendo, por ejemplo, un proyecto, una unidad didáctica integrada interdisciplinar con otras áreas, podremos detectar también aquellos aspectos que ya conocen los estudiantes de otras áreas del saber y podremos apoyarnos de ahí para seguir avanzando en nuestra área específica. En la evaluación diagnóstica determinamos cuáles son esos saberes que se conectan con los resultados de aprendizaje que queremos lograr y empezamos a evidenciar cuáles son esos elementos que el estudiante ya maneja que se relacionan
con las evidencias. Entonces observaremos los desempeños de los estudiantes durante las actividades que realicemos de evaluación diagnóstica y entonces podremos determinar cuáles de ellas apuntan a que el estudiante realmente evidencie lo que sabe y evidencie lo que aplica en diferentes situaciones de la vida cotidiana. Es por esto que la evaluación diagnóstica tiene una gran importancia en el proceso de formación. Nos brinda una pista y es que nosotros no vamos a evaluar solamente al final de un proceso de aprendizaje, sino que evaluaremos desde el comienzo y la evaluación tendrá un carácter continuo. Ahora bien, la evaluación formativa es una evaluación que viene con elementos que nos permiten observar esa espiral de aprendizaje del estudiante. Entonces, la evaluación formativa nos va mostrando lo que ya sabe el estudiante y nos va mostrando cómo va generando esa construcción del conocimiento de lo que ya sabe que es sencillo a eso que ya sabe de una manera más compleja y más compleja y más compleja. Entonces, la evaluación en espiral nos permite mirar ese aprendizaje en espiral y nos permite determinar cómo el estudiante va complejizando el saber, va pasando a niveles superiores, a procesos cognitivos inferiores a superiores, a elementos del aprendizaje mucho más complejos que los que trae previamente. Entonces, es cuando la evaluación formativa nos permite también ver cómo el estudiante está conectando los saberes previos con los nuevos saberes y si está logrando esa conexión para generar aprendizajes significativos que efectivamente empiecen a formar parte de su estructura cognitiva. La evaluación formativa también es una evaluación que acompaña al estudiante durante el proceso de construcción del conocimiento. Entonces es una evaluación que va ligada a la pregunta como detonador del aprendizaje, como un componente fundamental para la construcción del conocimiento. La evaluación de acompañamiento también brinda la oportunidad al maestro de generar procesos de didáctica del error, acompañando al estudiante, haciéndole ver los errores que está cometiendo, ayudándole a corregirlos, pero sin hacérselo, sino brindándole el camino y orientaciones y pistas para que el estudiante pueda generar procesos de corrección de sus errores durante la construcción del conocimiento. La evaluación de acompañamiento también formativa es una evaluación que acompaña al estudiante mientras va desarrollando ese andamiaje hacia la consecución de nuevos conocimientos. Entonces, es como si el maestro le ayudara al estudiante a generar un soporte sobre el cual puede apoyarse para construir nuevos conocimientos. La evaluación formativa también tiene que tener en cuenta la retroalimentación constante del maestro. O sea, cuando nosotros pensemos en evaluación formativa, necesariamente tenemos que pensar en estar diciéndole al estudiante continuamente en qué está fallando, enviarle mensajes si es desde la virtualidad, retroalimentar en plataforma, enviar un mensaje por WhatsApp, por Messenger. Si es en el aula de clases, tenemos que estar constantemente pendientes de los estudiantes, dando vueltas por el salón, retroalimentando, contestando a sus preguntas, corrigiendo sus ejercicios, ayudándoles a construir apuestas o propuestas o síntesis, acompañándolos en el trabajo colaborativo, en el trabajo individual, acompañándolos en todo el proceso, pero sobre todo dando retroalimentación constante para que el estudiante sepa cómo va y pues responda a la pregunta, ¿cómo voy, profe? ¿Cómo estoy avanzando? ¿Qué estoy cometiendo? ¿Qué errores estoy cometiendo? ¿Cómo lo estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo bien también? La evaluación formativa es fundamental porque tal vez es la parte más importante del proceso, sin demeritar los otros procesos de evaluación, pero la evaluación formativa permite generar una mirada mucho más amplia frente a todas las posibilidades que el estudiante puede desarrollar y todo el espectro que puede generar el aprendizaje del estudiante. O sea,
no es solamente quedarme con los resultados de aprendizaje que yo me tracé como profesora, sino permitirle a través de la evaluación formativa que el estudiante supere los límites dados, que el estudiante pueda avanzar de acuerdo a sus ritmos, a sus estilos de aprendizaje, que si puede dar más, que dé más, pero también observar aquellos casos en los que hay necesidades educativas especiales, en donde el estudiante trabaja de acuerdo también a su ritmo y estilo de aprendizaje y no va a poder avanzar de la misma manera que sus compañeros o va a avanzar de maneras diferenciadas, por lo tanto, esa evaluación formativa también tiene que tener un talante diferenciador. La evaluación formativa también permite generar procesos de evaluación situada, es decir, en este momento de construcción del conocimiento es cuando el estudiante conceptualiza los conocimientos, genera un aprendizaje de esos contenidos conceptuales, los aplica en la realidad como conocimientos de carácter procedimental, pero al aplicarlos en la realidad los sitúa valga la redundancia, en situaciones reales de la vida cotidiana, en problemáticas reales. Entonces es cuando vemos realmente cómo el estudiante está transfiriendo esos contenidos abstractos a la realidad. Y entonces es ahí cuando el maestro tiene que mirar el cómo lo está haciendo. Entonces, a partir de una serie de técnicas de evaluación, de instrumentos de evaluación, el maestro lleva al estudiante a que pueda transferir el conocimiento a situaciones reales, pero además puede registrar en el instrumento cómo va haciendo ese proceso de transferencia del conocimiento en diferentes situaciones reales. Y entonces es ahí cuando la evaluación formativa cobra un sentido especial y es que realmente el estudiante está aplicando lo que sabe en la realidad. Y finalmente la evaluación sumativa, que es una evaluación que definitivamente no es solamente de ver el resultado final de un proceso y no tener en cuenta el proceso, es todo lo contrario, recoge el proceso, a partir del resultado va observando cómo fue el proceso, ya tiene además indicios de la evaluación diagnóstica y cuenta con los procesos de evaluación formativa, entonces lo que hace es recoger los dos anteriores, mirar cómo el estudiante está evidenciando el conocimiento, sus aprendizajes. Aquí la evaluación sumativa define realmente hasta dónde llegó el estudiante en términos del alcance de los resultados del aprendizaje. Aquí se definen cuáles son esas evidencias claras finales, productos, por ejemplo, que puede estar mostrando el estudiante partiendo de todo el proceso anterior. Entonces, la evaluación sumativa también permite observar en últimas, cuáles son esas debilidades que aún persisten, cuáles dificultades han quedado en el estudiante, se han observado, cuáles son esos vacíos que aún tiene el estudiante en los contenidos que observó, que aprendió, cuáles son esos contenidos que ha asimilado muy bien, que tiene realmente claros. Y entonces aquí podemos hablar de un proceso de evaluación sumativa que también lleva a la metacognición. Es decir, que el estudiante diga, como, bueno, esto me quedó claro, esto no me quedó claro, entiendo el procedimiento que seguí para aprender esto, comprendo las formas y los caminos que utilicé para llegar a estos aprendizajes, comprendo para qué me sirven estos aprendizajes, comprendo cómo los puedo transferir a situaciones nuevas, a situaciones inéditas y qué es lo que debo transferir en el momento de aplicarlo a nuevas situaciones. Entonces, es como que el estudiante se devuelve más consciente del proceso de construcción del conocimiento y además es un estudiante que da cuenta clara de lo que aprendió a partir de las evidencias del aprendizaje. Ahora, la evaluación sumativa es también integradora, es una evaluación que ayuda al maestro a observar no solamente los contenidos de carácter conceptual, sino también los contenidos de carácter procedimental y actitudinal. En este sentido, el estudiante va a ser observado desde sus tres saberes, el saber conocer, el saber hacer y el saber ser,
y van a realizarse procesos integradores, obviamente en la evaluación diagnóstica y en la evaluación formativa también, pero en esta evaluación sumativa pues vamos a determinar cuál fue el estado final de esos saberes y cómo el estudiante los está aplicando en nuevas situaciones. Y pues obviamente también tiene un carácter promocional esta evaluación sumativa, ya que pues, nos permite pasar, por ejemplo, de una unidad a otra, de un grado a otro, de un semestre a otro, y es de carácter promocional porque pues indicamos realmente cuáles son los resultados de aprendizaje que alcanzó el muchacho, cuáles están aún en proceso, cuáles están sin comenzar o pendientes, y a partir de ahí pues empezamos a generar procesos de recuperación, de avance para aquellos estudiantes que presentaron dificultades, y en ese sentido entonces la evaluación sumativa pues permite que además utilicemos los resultados de aprendizaje para acompañar a quienes presentan aún dificultades, a quienes persisten en las dificultades, tienen vacíos, pero también esa evaluación sumativa me permite a mí como maestra corroborar la calidad también de las prácticas pedagógicas que estoy llevando a cabo con mis estudiantes y determinar si están siendo efectivas, si los procesos de enseñanza-aprendizaje están surtiendo efecto, si las técnicas e instrumentos de evaluación que utilicé durante todo el proceso, desde la evaluación diagnóstica hasta la formativa y sumativa, fueron efectivos, pertinentes. Entonces, esta evaluación sumativa también lleva procesos de metaevaluación, o sea, evaluar los procesos de evaluación. Entonces, como vemos, esos momentos de la evaluación son súper importantes. Nosotros los debemos tener en cuenta porque esto rompe el esquema tradicional de pensar que uno evalúa después de todo un proceso. Primera cosa, o sea, como que yo no puedo esperar a que termine una unidad, un módulo, un trimestre, un periodo escolar, un semestre, para poder evaluar los aprendizajes de los estudiantes, sino que debo hacerlo continuamente con evaluación diagnóstica, formativa y sumativa. En segundo lugar, me permite romper otro mito, y es que la evaluación continua tiene que hacerse constantemente sin ninguna estructura. No. Cuando hablamos de momentos de la evaluación, hay una estructura clara. Hay una estructura de evaluación diagnóstica, luego una evaluación formativa que permite construir el conocimiento y luego una evaluación de salida que muestra cuáles son los desempeños y los aprendizajes finales de los estudiantes, y esas en términos de evidencias. Entonces vemos una estructura clara. Y entonces no es evaluar por evaluar continuamente, sino es evaluar a través de una estructura que está ligada a unos momentos de evaluación. De hecho, yo puedo a partir de esta estructura que estoy viendo ahí, diseñar estrategias de evaluación con sus respectivas técnicas e instrumentos. Evaluar esos momentos de la evaluación va a permitir que además pensemos en nuevas maneras de ayudar al estudiante para fortalecerse a lo largo de una unidad, y va a permitir que el estudiante regule el alcance de sus metas de aprendizaje, no solamente al final, sino durante el proceso. Ahora bien, cuando hablamos de momentos de evaluación, pues hay varios momentos, como les decíamos, la diagnóstica, pero yo les sugiero varias técnicas. Por ejemplo, normalmente evalúo a mis estudiantes utilizando un examen diagnóstico. No es un problema, no es que esté mal. Yo puedo perfectamente evaluar a mis estudiantes a través de un examen diagnóstico o una prueba diagnóstica, y puedo determinar cuáles son esos saberes previos que traen los estudiantes perfectamente. Sobre todo, se utilizan estos exámenes diagnósticos cuando comienza un año escolar, cuando llega un nuevo estudiante a la universidad, cuando estamos iniciando algún proceso de aprendizaje y necesitamos saber si traen los saberes previos que requerimos para conectarlos con los nuevos saberes. Podemos hacer un examen diagnóstico. En este momento de evaluación diagnóstica, pues también podemos aplicar la lluvia de ideas, porque realmente la lluvia de ideas permite que
el estudiante pueda de una manera colaborativa con sus compañeros y su docente exponer las ideas que conoce frente a un tema en particular, frente a un contenido específico. Realizar ejercicios como la lluvia de ideas también nos lleva a pensar que el pensamiento visible ayuda mucho a rescatar saberes previos y, por ejemplo, podríamos utilizar muros de corcho, si estamos hablando de virtualidad, ejercicios de pensamiento visible como post-it, ejercicios como trabajar en el tablero, que permiten que el estudiante demuestre las ideas previas que trae y pues que lo haga de una manera visible. Los ejercicios, otra técnica, bueno, son todas las técnicas de gamificación. Ahí, por ejemplo, entrarían los concursos de preguntas y respuestas. Yo puedo hacerlas virtualmente, las puedo hacer presencialmente. Esos concursos de preguntas y respuestas son como un examen diagnóstico, pero con la gran diferencia que pues el estudiante puede hacerlo a partir de un juego. Entonces, como que siente que hay como una motivación que es más un tema lúdico y entonces va a jugar como con más tranquilidad y va a participar dando cuenta de lo que sabe, de sus saberes previos que se necesitan para esta unidad. Tenemos también otra técnica que es la indagación dialógica. Como ustedes saben, la indagación dialógica está basada en preguntas que le permiten al maestro generar una serie de elementos detonadores y generativos. Entonces son preguntas detonadoras que van a llevar al estudiante a que investigue más, a que de pronto consulte con un compañero, a que mire de pronto sus apuntes, a que recuerde lo que le enseñó el maestro, a que explique claramente o con ayuda del maestro o sin ayuda del maestro, para que vaya dando cuenta de lo que sabe. Entonces el maestro realiza preguntas detonadoras o generativas para poder generar una exploración de saberes previos y un diagnóstico, a ver qué es lo que sabe el estudiante, qué dificultades tiene. El folio giratorio es una técnica particular, ya muy específica, que permite que a través de un folio, un pliego, no sé cómo lo llaman en varios países, en unos los llaman folio, en otros lo llaman pliego, de tamaño pliego de papel, los estudiantes vayan escribiendo sus ideas y sus saberes previos sobre un contenido en particular y lo van rotando utilizando las manecillas del reloj. Finalmente el folio o el pliego o el cartel se pega en las paredes del salón y puede servir para observar qué saberes previos traen los estudiantes y luego se pueden ir contrastando con los aprendizajes que van desarrollando los estudiantes. A modo virtual, esto se podría hacer en un documento de Drive, en una hoja de Microsoft Word, o se podría hacer en un muro de corcho o utilizando, por ejemplo, un Mentimeter para que los estudiantes puedan escribir las ideas y saberes previos que tienen en torno a los contenidos de una unidad o de una secuencia o de un módulo de aprendizaje, o pues los contenidos previos que traen y que se necesitan para que empecemos a conectarlos con los nuevos. Otra técnica sugerida es la encuesta. La encuesta permite desarrollar una mirada mucho más tranquila por parte del estudiante. Se pueden hacer con las aplicaciones de Google Encuestas, por ejemplo, y otras aplicaciones de encuestas, y permiten que el estudiante vaya dando cuenta de los saberes previos, vaya generando unas ideas en torno a lo que el maestro quiere indagar acerca de la evaluación diagnóstica, y permiten que el estudiante pueda pues contestarlo de una manera más tranquila, sin presiones. La mesa redonda también y ejercicios como el debate permiten que el estudiante a través de la interacción con el equipo, con todo el curso, pueda brindar información importante y el maestro puede realizar a través de una mesa redonda, un debate, un panel, un foro, pueda realizar una serie o una entrevista, por ejemplo, también pueda realizar una serie de análisis de los saberes previos que traen los estudiantes, de los saberes errados, de sus motivaciones
motivaciones en torno a los contenidos que van a trabajar, de las expectativas que tienen frente a esos contenidos, entre otras cosas. Y pues la otra técnica sugerida es el diseño de organizadores gráficos. Entonces, el diseño de organizadores gráficos va a permitir mirar de primera cuenta qué saben los estudiantes acerca de un contenido. Entonces, yo les digo, bueno, elabórenme un mapa mental donde escriban lo que conocen acerca de los seres vivos y no vivos, o cuál es la diferencia entre una vaca y una piedra. Y aquí con ese ejercicio de organizadores gráficos podemos desarrollar, por ejemplo, un paralelo o un mapa mental o una espina de pescado o una V heurística, aunque realmente la V heurística la usamos más para procesos de construcción, pero podemos utilizar organizadores gráficos que permitan explorar cuáles son esos saberes previos y hacer una evaluación diagnóstica efectiva. Ahora, para la evaluación formativa, pues hay muchas técnicas, yo creo que es la que más tiene, porque realmente permite acompañar la construcción del conocimiento. Y uno creería que no, que casi no hay técnicas de evaluación para la evaluación formativa o de construcción del conocimiento. Entonces, por ejemplo, hay muchas técnicas, ustedes van a encontrar fichas aquí en recursos del curso, van a encontrar unas fichas donde yo les explico cada una de estas técnicas sugeridas. Está, por ejemplo, números iguales juntos, que es cuando el maestro lanza unas preguntas y los estudiantes están numerados por trabajo en equipos de trabajo colaborativo y los que responden son los número 1 o los número 2 o los número 3 y así el maestro va haciendo como una evaluación al azar en donde todos tienen que estar preparados con las preguntas acerca de lo que ellos están construyendo, el conocimiento que están construyendo. La investigación dirigida puede tomarse como una actividad, pero también como un proceso de evaluación. Fíjense que a lo largo de todos los videos les he ido mostrando que cada actividad de aprendizaje es una oportunidad para mí como maestra de evaluar a mis estudiantes. Entonces, tenemos esa investigación dirigida en la que los estudiantes van, consultan, participan, se corresponsabilizan de lo que van a investigar y pues traen la información a clase y la comparten con los compañeros de equipo, con los compañeros de curso y dan cuenta, por así decirlo, de lo que han investigado. Esto me recuerda a que también hay técnicas metodológicas como el Flipped Classroom, la clase invertida, en la que usted les entrega a los estudiantes previamente una guía metodológica, el estudiante la desarrolla en casa y luego genera una apuesta en la clase, en el encuentro sincrónico o ya sea en el salón y ya está preparado previamente. Entonces aquí el maestro está utilizando esa clase invertida para poder de pronto evaluar qué hizo el estudiante de manera autónoma, cómo está participando, cómo está transfiriendo lo que aprendió en su casa de manera individual y cómo lo está transfiriendo en el trabajo colaborativo. Y entonces hay una evaluación, hay una oportunidad ahí de evaluar formativamente. También el examen parcial, insisto, no es un problema hacer exámenes, no es una dificultad, no es un error, podemos hacerlos, pero desde que estén bien diseñados, partiendo de las evidencias que nosotros queramos obtener en ese examen. Entonces, en uno de los módulos yo les voy a explicar cómo elaborar preguntas para ese tipo de exámenes, de tal manera que efectivamente ustedes puedan evaluar las evidencias reales del aprendizaje de sus estudiantes. Ahora, es importante también trabajar el diseño de organizadores gráficos, así como les decía en la etapa diagnóstica, en la evaluación diagnóstica, pues en el momento de generar evaluación formativa y de construcción del conocimiento, yo puedo perfectamente, cuando ya los estudiantes han conceptualizado algo, ponerlos a construir un mapa conceptual donde me expliquen con certeza el concepto de un contenido en particular, o sea, un contenido conceptual.
o me expliquen a través de un mentefacto el contenido conceptual que se está desarrollando. Entonces recordemos que el mentefacto, por ejemplo, es súper interesante porque colocan el concepto en el centro, la categoría superior de la que proviene en la parte de arriba del mentefacto, encima del concepto, los conceptos que se le relacionan a mano izquierda, a mano derecha, izquierda de ustedes, mano derecha, y también las características a mano izquierda. Cuando usted se ubica en el mentefacto, a mano izquierda las características del concepto y en la parte inferior la clasificación del concepto. Entonces imagínense si ahí nomás con un mentefacto el estudiante no le va a dar cuenta del contenido conceptual que está construyendo. Y organizadores gráficos que permitan dar salida al conocimiento. Ahí entraría esta V heurística que requiere de un proceso de construcción compartida, de investigación, de aplicación de hipótesis, de leyes, de principios, del método científico. Puedes utilizar, por ejemplo, una espina de pescado para hablar de las causas y consecuencias de la Revolución Francesa. En fin, puedes utilizarlo para el diseño de organizadores gráficos para dar cuenta de contenidos conceptuales, pero también de contenidos procedimentales. ¿Cómo aplicas, por ejemplo, el método científico en una práctica de laboratorio? Y el estudiante puede entregarte una infografía donde puede explicar qué hizo en la práctica de laboratorio y cuáles fueron los resultados que sacó de esa práctica. Entonces, está recogiendo contenido de carácter procedimental. La pausa reflexiva también es una técnica que ayuda muchísimo a generar un ejercicio de paremos y veamos hasta dónde vamos. Entonces aquí, por ejemplo, en la pausa reflexiva, y yo se las explicaré más adelante en las fichas que van a encontrar en este módulo, van a tener la oportunidad de decirles a los estudiantes, por ejemplo, explícale 3 cosas a tu compañero, o sea, paras el ejercicio, la clase, y le dices, explícale, selecciona una pareja y explícale 3 cosas que hayas aprendido de la clase de hoy hasta este momento. Ese tipo de pausas reflexivas. Otra, paremos en este momento y pensemos cuál ha sido el mayor aprendizaje de la clase hasta el momento y cómo lo puedes utilizar en situaciones, problemas de tu realidad, de tu entorno. Porque también es llevarlos a la reflexión, o sea, ¿cómo me sirve esto que estoy aprendiendo para mi vida cotidiana? Lápices al centro, que es una técnica también que podemos utilizar muchísimo, que también se las voy a explicar en la ficha, pero es una técnica súper espectacular porque permite que los estudiantes se pongan de acuerdo para realizar un ejercicio y ese ejercicio lo puedan trabajar entre todos, puede ser una ecuación, el desarrollo de un problema, el desarrollo de pronto de una estructura para un texto, el diseñar una estructura de un soneto alejandrino, el resolver una ecuación de matemática, una fórmula química. Entonces los estudiantes se ponen de acuerdo en el equipo de trabajo colaborativo y tú los vas evaluando en esa construcción del conocimiento, los vas retroalimentando. Por eso es evaluación formativa. Y entonces ellos están desarrollando la solución de esa técnica y a partir de ese ejercicio y a partir de ahí, entonces todos aprenden el procedimiento que les dio resultado y luego cada persona va y lo escribe en un cuaderno. Cuando tiene dudas, tiene que volver al equipo y vuelven a empezar a mirar de nuevo el ejercicio. Y luego se van todos y lo vuelven a hacer. Luego contrastan entre todos y cuando ya tienen una síntesis final, la presentan al maestro y a los otros compañeros de los otros equipos. Entonces, fíjate que es bien interesante porque te va a permitir hacer evaluación constructiva del proceso. Las simulaciones, hay muchos simuladores en internet, por ejemplo, FET, que es un simulador que permite que el estudiante haga simulaciones, por ejemplo, de la tabla nutricional y cuáles son los alimentos que puedes consumir a diario. La aplicación de modelos, entonces tú puedes aplicar un modelo científico, un modelo matemático, por ejemplo, para la construcción de una represa, para la construcción de una cancha de fútbol, para la construcción de un edificio antisísmico, en fin.
Técnicas como el debate, la mesa redonda, la entrevista y el panel, pues sirven aquí perfectamente para hacer evaluación formativa porque te van a ayudar muchísimo para ver realmente qué es lo que están construyendo los estudiantes, pero sobre todo porque los va a llevar a investigar a fondo acerca de lo que ellos van a defender o van a exponer o van a describir o van a ser de pronto entrevistados o van a tener que exponer como expertos en un panel y entonces va a llevar a que el estudiante se vea obligado a consultarte, a investigar de fuentes expertas, a construir sus discursos, sus argumentos, sus descripciones, las respuestas a una entrevista o su ponencia, y entonces eso va a ayudar muchísimo a que el estudiante construya el conocimiento. Entonces son actividades que de paso permiten evaluar el proceso de construcción del conocimiento. La escritura de textos, en este caso el resumen, una reseña, una ponencia, el texto de una exposición, son textos que van a permitir que el estudiante no solamente maneje su comprensión frente a lo que está escribiendo, sino que trabaje procesos de preescritura, escritura y revisión y aprenda a escribir textos académicos. Una queja que tenemos mucho los profes universitarios, incluso de estudiantes de maestría, o de doctorado es que no saben escribir un resumen, una reseña, un ensayo. Entonces, esta es la oportunidad para que empecemos todos a trabajar, porque estos textos permiten evaluar lo que el estudiante ha ido construyendo en este momento de la evaluación, en el momento de la construcción del conocimiento. El estudio de caso es fabuloso, ayuda a generar una mirada muy analítica alrededor de un problema de la realidad, permite que los estudiantes participen, construyan el conocimiento a partir de lo que ya han aprendido y puedan resolver esta situación. El puzzle de Aronson, que es como un rompecabezas que permite que cada estudiante, o sea, se arman equipos de trabajo colaborativo, cada estudiante se enumera 1, 2, 3, 4, 5, 6 o 1, 2, 3, 4. Luego el maestro da un contenido, puede ser conceptual o procedimental, el estudiante lo tiene que investigar o el mismo docente le entrega material para que el estudiante lo lea y se vuelva experto en el tema. Luego se reúnen, este mismo material lo tienen todos los número 1, el mismo otro material que tiene que ver con el mismo contenido lo tienen todos los estudiantes número 2, otro con una parte del contenido general, pero es como un subcontenido, lo tienen los estudiantes número 3 y otro los estudiantes número 4. Cuando cada estudiante se ha preparado, el maestro los reúne por equipos de expertos. Los número 1 se reúnen, los número 2 se reúnen, los número 3 se reúnen, los número 4 se reúnen y luego definen una síntesis para poder ir a compartirla a los grupos de trabajo colaborativo y entonces el número 1 ya viene muy experto con la ayuda propia y de sus compañeros en ese contenido específico que hace parte del gran contenido general y lo expone y lo presenta a sus compañeros de trabajo colaborativo, al 2, 3 y 4. El 2 presenta al 1, 3 y 4, el 3 les presenta lo suyo al 1, 2, 4 y el 4 les presenta lo suyo al 1, 2 y 3. Y entonces luego se hace una socialización general y una evaluación de la actividad. Este puzzle de Aronson aplica para estudiantes que ya sepan leer y escribir, puedes hacerlo desde los niños de segundo grado hasta los estudiantes de pregrado, posgrado, incluso con los estudiantes de maestría lo puedes aplicar. Y permite ver esa construcción del conocimiento. La lectura compartida es súper importante, un estudiante va leyendo, luego de lo que lee un compañero saca el resumen, luego van rotando con las manecillas del reloj, van leyendo y un compañero va sacando el resumen y luego con los resúmenes de cada parte que cada persona aportó, hacen una síntesis general para poder explicar lo que entendieron de la lectura compartida, la parada de 3 minutos, la técnica 1, 2, 4, el mapa conceptual a 4 bandas y la cadena de preguntas. Quisiera explicárselas todas, pero las van a encontrar en las fichas de observación en las fichas de recursos que les voy a dar de cada una de estas técnicas de evaluación
que encontrarán efectivamente en la sección de recursos de la plataforma. Ahora bien, para el momento de la evaluación sumativa, esa evaluación que recoge todo el proceso, pues obviamente podemos utilizar el examen final, porque también permite ver qué tanto aprendió el estudiante. Lo que pasa es que aquí, si quiero romper ese mito de que el examen final es la muerte, es un castigo, y nosotros los maestros tenemos que empezar a hablarle a los estudiantes de esto, decirles, oiga, la evaluación es su amiga. La evaluación le permite autorregular su aprendizaje. La evaluación le permite ver en qué está mal y cómo mejorarlo. Entonces, estos elementos le van a permitir a usted que el estudiante no le tenga pavor al examen final y que sea un examen que se haya preparado previamente. Para eso también hay técnicas sugeridas donde los mismos estudiantes pueden hacer, por ejemplo, unos equipos de trabajo colaborativo y para prepararse para el examen final, cada equipo lanza una pregunta de lo que hayan visto en una unidad didáctica o en un contenido específico que quieras evaluar y cada equipo lanza la pregunta al siguiente equipo de trabajo colaborativo. Ellos la responden, luego lanzan su pregunta al siguiente y van en el orden de las manecillas del reloj y eso permite repasar también para el examen final. Son técnicas que vamos aprendiendo poco a poco en este curso. Ahora, el diseño de organizadores gráficos para recoger todo lo que aprendió un estudiante en una unidad es fabuloso, una línea de tiempo, una infografía, puedes utilizar un flujograma, una tabla de contenido, una tabla de tipo paralelo, mejor dicho, una espina de pescado, puedes utilizar la V heurística, una gran cantidad, mapa mental, mapa conceptualmente, facto, permiten que el estudiante dé cuenta de lo que aprendió a lo largo de la unidad. Debate, mesa redonda, entrevista, panel, también va a permitir que el estudiante se prepare y sustente en esa mesa redonda, en ese debate, en esa entrevista, en ese panel, en ese foro, lo que aprendió en la unidad o del tema, perdón, del contenido, o en un trimestre o en una secuencia didáctica de un mes, en fin. Y la exposición, la sustentación, la demostración, son tres técnicas que permiten que el estudiante, por un lado, en la exposición cuente algo que ha recogido como en ese proceso de construcción del conocimiento y lo presente ante los compañeros y lo comparta. La sustentación que sustente sus ideas, sus tesis, sus planteamientos, sus opiniones, sus posturas o sus trabajos o sus proyectos o sus modelos ante un equipo de compañeros o de maestros. La demostración, que haga una demostración de lo que ya sabe hacer, por ejemplo, en el computador, cómo sabe hacer una tabla de cálculo en Excel y que lo demuestre para hacer esa evaluación final. La presentación de proyectos que permitan, por ejemplo, dar solución a situaciones que suceden en el barrio, en la vereda, en la ciudad, en su colegio, en su universidad, escritura de textos académicos, pues de cierre como el ensayo, el comentario argumentativo que permita que el estudiante aplique lo que aprendió para analizar, evaluar y dar su opinión acerca a través de argumentos de lo que piensa acerca de lo que aprendió y recoja sus ideas y pues explique por qué piensa de esa manera en torno a lo que aprendió. Y obviamente también se puede generar un estudio de caso final que le permita a él poder mostrar lo que sabe y que aprendió en la unidad. Ahora bien, tengamos en cuenta que todas estas técnicas yo se las expliqué así muy por encima, pero ya se van llevando ideas clave y fíjense que no es que no haya cómo hacerlo. Y hay mucho escrito sobre esto. Lo que pasa es que nosotros tenemos que empezar a mirar, a revisar, a explorar estas técnicas de evaluación diagnóstica, formativa y sumativa. Y espero que lean las fichas que les estoy poniendo en las secciones de recursos, en donde están las técnicas e instrumentos de evaluación explicados, para que por favor lo empiecen a aplicar desde mañana mismo a sus estudiantes y pues bueno, que les vaya muy bien en ese proceso y me van contando. Muchas gracias por acompañarme en este video y espero que hayan aprendido mucho. Nos vemos en el próximo video. Chao, chao.